de la epístola a los Hebreos. Cuando lo tenga, hermano, manifiéstelo con un fuerte amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 10. Vamos a estar considerando el versículo, gloria al Señor, te adoramos, versículo 35 al 37. Bendito Dios. 35 al 37. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 37. Los niños, ¿verdad? Se me están calladitos, tranquilos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Bendito Dios. Capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, versículo 35 al 37. Cuando lo tenga, hermano, manifiéstemelo con un fuerte amén. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, mi Dios. Leemos la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia del Señor dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Gloria sea el nombre del Señor. Oramos, gracias te damos, mi Dios amado, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder, Señor, predicar tu palabra. Señor amado, bendice de una manera especial, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Señor Padre, tú conoces la necesidad con la cual hemos llegado a este lugar. Señor, yo te pido, Señor, que sea tu presencia llenando, Señor, saturando este lugar, Señor, y que en medio de esta predicación, en medio de este mensaje, tú vayas supliendo, Señor, en medio de cada una de las necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Señor, de antemano te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque tú te la mereces, mi Dios. Y el pueblo del Señor dice: amén. Bendito Dios. Puede sentarse, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor. ¿Verdad? Estamos bien contentos porque sabemos que la presencia del Señor siempre es real en la vida de su pueblo. Un poco triste, bendito sea el nombre del Señor, porque muchos hermanos pues faltaron en el día de hoy. Bendito Dios. Y oramos por ellos pues para que el Señor haga conforme a su voluntad. Bendito Dios. Y hermano, ¿verdad? En la clase de hoy estábamos hablando de lo que yo hago, ¿verdad? Cada domingo que yo me levanto, ¿verdad? Cada domingo para mí es bastante importante, porque aunque yo sé que todos los días son del Señor y todos los días son importantes, ¿verdad? Porque el Señor nos presta la vida. El día domingo, ¿verdad? Es un día bien importante para mí, porque es el día en que yo me separo del trabajo, me separo de los afanes del mundo y me dedico al Señor. Bendito Dios, en un día, ¿verdad? Donde yo puedo tener ese descanso, ese refrigerio espiritual de parte del Señor. Para mí es levantar cada domingo. Lo primero que yo hago, hermano, es bendito Dios, meditar en el Señor, ¿verdad? Prepararme para la hora del culto. Bendito Dios, yo trato, ¿verdad? De que nadie ni nada, mi hermano, me impida el poder llegar a la casa del Señor, porque ese es mi más grande anhelo, el poder venir a este lugar, levantar mis manos y decirle al Señor cuánto lo amo, cuánto lo adoro, cuán agradecido estoy con Él por la vida que me presta, por el darme mi familia, por darme salud. Agradecido por sobre todas las cosas por la gran salvación que Dios me ha ofrecido, ¿verdad? Que aunque yo no la merecía, pero en su misericordia y en su amor el Señor, hermano, le plació. Bendito Dios, mire, Él mismo puso su vida por amor a mí. Bendito Dios, se entregó en un madero, derramó su sangre preciosa, y gracias a ese sacrificio es que ahora usted y yo podemos estar sentaditos en este lugar, bendito Dios, con la libertad para adorar al Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito Dios. Y mientras, ¿verdad? Hermano, transcurría la mañana de hoy, ¿verdad? Uno como pastor, mi hermano, uno siempre está meditando en lo que uno le va a predicar al pueblo, en lo que uno va a traer al pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y créame, mi hermano, hay mensajes que a veces el Señor me los da de antemano. Bendito Dios, hay mensajes que el Señor me da el mensaje y me dice: de esto yo quiero que tú prediques. Bendito Dios, con 2 o 3 semanas de antemano. Bendito Dios.
Pero yo ayer hablaba con mi esposa y yo le decía, no tengo el mensaje para mañana, bendito Dios, no tengo nada. A veces uno piensa cuando uno va a predicar y uno comienza a meterse en la palabra, lee versículos, le llegan temas, bendito Dios, muchos temas, y de momento como que uno trata y el Señor dice, no, no es por ahí, bendito Dios. Y uno va y busca otra porción de la palabra y el Señor te dice, yo no quiero que tú hables de eso. Y uno como que le llegan tantas ideas a nuestra mente y uno como que dice, Señor, pero ¿de qué quieres que yo hable a tu pueblo, que le hable a tu iglesia? Porque hermano, usted tiene que entender que cuando usted se para en este lugar, usted tiene una grande responsabilidad. Usted no puede venir a pararse a este lugar a hablarle lo que a usted le dé la gana. No, mi hermano, usted tiene que hablar conforme a la voluntad del Señor, porque el que escudriña los corazones es Dios. El que entiende la necesidad por la cual usted está pasando, ese es el creador de los cielos y la tierra. Y cuando usted y yo nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios, entonces Dios manda una palabra de bendición para cada uno de los hermanos. Y créame, mi hermano, yo me levanté con una confusión en mi mente, porque el mensaje no aparecía por ningún lado. Bendito Dios. Pero yo no sé usted, ¿verdad? Aunque realmente a veces, ¿verdad? Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo. Pero estamos en el mundo y no pasamos por alto los acontecimientos que se están dando alrededor del mundo. Y mientras yo veía las noticias, hermano, en esta mañana, porque no se ha hablado más que de lo que está ocurriendo allá en Florida, de momento ponen la imagen de una playa y en aquella playa había una palmera, bendito Dios. Y llamaba la atención, mi amado hermano, que yo me desperté por ahí a las 7 de la mañana y enciendo la televisión. Y lo primero que hacen es poner aquella imagen de aquella palmera. Y veía aquella palmera y aquellos vientos azotando aquella palmera. Poderoso Dios. Hermano, eran las 12 del mediodía y las noticias seguían transmitiendo y por ratos ponían aquella misma imagen. Y la palmera seguía estando en el mismo lugar. Bendito Dios. Los vientos azotaban, mi hermano, la tormenta azotaba y los vientos eran fuertes. Pero la palmera seguía estando en aquel lugar. Y de momento, mi hermano, el comentarista de la noticia expresa y dice, ¿cuánto irá a aguantar aquella palmera? Bendito Dios. Y inmediatamente Dios me dio el mensaje para esta tarde. Y el mensaje de esta tarde, mi hermano, y yo, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad, dele la mano a su hermano que está ahí atrás, adelante, y dígale, el mensaje de esta tarde es, aguanta un poco más. Aguanta un poco más, bendito sea el nombre del Señor. Ese es el mensaje de esta tarde. Bendito Dios, dele la gloria al Señor. Porque sabemos, mi hermano, y entendemos que la situación, mi hermano, bendito Dios, que está viviendo la iglesia de nuestros tiempos, no es fácil. El enemigo se ha levantado con violencia, mi hermano, para desanimar, para destruir. El trabajo del enemigo es ese, matar, hurtar y destruir. Pero déjeme decirle, mi hermano, por si usted no lo sabía, que la palabra también nos dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Puede ser que el diablo haya querido matarte. Puede ser que el diablo te esté dando con todo lo que tiene. Puede ser que la tormenta que en este momento estás atravesando en tu vida sea la tormenta más grande. Oh, bendito Dios, por la cual quizás hayas podido pasar, pero déjame decirle que si tu confianza está puesta en el Señor, bendito Dios, no tienes que temer, porque los vientos van a soplar, la tormenta arreciará con todo, pero tú seguirás estando en el mismo lugar, porque tu vida está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Puede ser que los vientos sean fuertes, puede ser que la tormenta sea fuerte, pero mientras estés dependiendo de Dios, no hay diablo que te pueda mover de ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso me llevaba a mí a la epístola a los hebreos. En los versículos que acabamos de leer, el Señor me daba este mensaje. Bendito Dios. Y cuando estudiaba un poco, mi hermano, la epístola, la carta a los hebreos, vemos que es uno de los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento. Según los estudiosos, mi hermano, fue escrita entre los años 60 y 90 del siglo I. Y más que una carta, es considerada una homilía. Es decir, el razonamiento o plática que busca explicarle al pueblo las materias de la religión.
En esta carta encontramos una gran densidad teológica y su estilo, bendito Dios, nos asombra por las grandes revelaciones que el autor nos quiere dar a conocer. El autor, mi hermano, el cual se desconoce. El autor de este libro se desconoce. Muchos han otorgado la paternidad de esta carta a nuestro amado apóstol Pablo, lo cual, mi hermano, sería erróneo, ya que no hay nada seguro, no hay nada que nos afirme en esta carta que el escritor fue el apóstol Pablo. Pero sí se puede decir que el autor tiene un dominio excepcional del Antiguo Testamento y nos trae una revelación asombrosa de lo que Dios quiere darnos a entender a su iglesia. Es más, mi hermano, el versículo 1 del capítulo 10 de este mismo capítulo que nosotros estamos leyendo, el autor, mi hermano, hace un énfasis en que la ley era solamente una sombra de las cosas venideras. Que la ley era una sombra, bendito Dios, de las cosas venideras. Que la ley, mi hermano, de los sacrificios que se hacían año tras año, los cuales, mi hermano, no podían santificar al hombre, alcanzan la perfección en la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, el cual, mi hermano, entrando al lugar santísimo, ofreció de una vez y para siempre el sacrificio por los pecados de la humanidad. Y ahora dice la palabra ahí mismo en el capítulo 10 de los Hebreos, que está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda Él hizo perfecto a los santificados. Con una sola ofrenda, mi hermano, el sacrificio de Cristo logró lo que ningún otro sacrificio de animal había logrado, que era perfeccionar la obra de Dios en el hombre. Dios nos perfecciona a través de Jesucristo. Esa fue la razón por la cual Jesús dejó su gloria y se humanizó, se hizo hombre, tomó figura de hombre y caminó con nosotros. El Creador se hizo semejante a las criaturas y por amor, mi hermano, por amor a cada uno de nosotros cargó la cruz y fue menospreciado, fue, mi hermano, golpeado, fue herido y pagó por la culpa de la humanidad. Y ahora, gracias al Señor Jesucristo, es que nosotros tenemos acceso, entrada con libertad al trono de la gracia de nuestro Dios y Padre Celestial. Es gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, mi hermano, que nosotros tenemos la libertad para poder llegar a este lugar y adorar a nuestro Dios. El Señor Jesucristo, mi hermano, logró lo que nadie había logrado, mi hermano. Bendito Dios. El Señor Jesucristo, mi hermano, partió la historia de la humanidad en dos, de tal manera que ahora los tiempos se miden con un antes y con un después de Cristo. Aún los científicos, aún la ciencia misma, cuando estudia las edades y los tiempos, tienen que reconocer, mi hermano, que hay un antes y un después de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Todo hombre y toda mujer, mi hermano, que tienen un encuentro con el Señor, siempre tendrá un antes y un después. Cuando nosotros a veces hablamos y damos nuestros testimonios, siempre decimos: antes, cuando yo no conocía al Señor, yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo me revolcaba con el pecado, yo me revolcaba en el fango, en la inmundicia, en el mundo. Pero ahora, un después, ahora que yo conozco a Cristo, ya mi vida no es la misma. Ahora ya no hablo malo, ahora ya no robo, ahora yo no hago las cosas que antes hacía. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, mi hermano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser nuevas. El hombre de Dios no puede vivir conforme a los rudimentos del mundo. Ahora somos criatura nueva en el Señor. Bendito Dios. Por eso, mi hermano, el que antes fumaba, ahora ya no fuma. El que antes bebía, ahora ya no bebe.
El que antes hacía lo malo, ahora ya no lo hace, mi hermano. El que antes se drogaba, bendito Dios, ahora ya no se droga. Bendito Dios, porque Dios toma lo vil, Dios toma lo menospreciado, Dios toma lo que no sirve. Y mire, mi hermano, Dios lo hace algo nuevo. Dios lo transforma de tal manera, mi hermano, que Él hace, mi hermano, quizás de lo que no sirve, un diamante precioso. Bendito Dios. Y adoramos. Te adoramos. El que antes quizás, mi hermano, tenía deseo de morirse, ahora hay un gozo en su alma, hay un gozo en su vida, porque ha encontrado un sentido de ser. Porque déjeme decirle, mi hermano, que no hay nada más miserable que no tener razón de vivir, razón de existencia. Hay gente, mi hermano, que yo no comprendo. Hay gente que no cree en Dios y dice, cuando yo me muera todo se acaba, y se acaba todo. Bendito Dios. Otros, mi hermano, que tienen otras ideas, mi hermano, tan erradas, tan aberrantes delante de Dios. Hay mucha gente que dice, cuando yo me muera, mi hermano, yo me voy a meter y ahora voy a ser una cucaracha, una rata, voy a transformarme en un animal. Bendito Dios. ¿Qué es eso, mi hermano? Dios tenga misericordia. Yo no sé usted cuando usted se muera, pero cuando yo me muera, yo abriré los ojos allá en los cielos. Abriré mis ojos allá en aquella ciudad celestial, bendito Dios. Y mis ojos verán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y caminaré por aquella ciudad celestial y me gozaré con los santos de Dios. Y caminaré, mi hermano, con aquella gente que sufrió, mi hermano, bendito Dios, persecución. Quizás me fue menospreciado, quizás muchos de ellos fueron muertos por amor a Jesucristo, y habitaré entre ellos y me gozaré. Allí estaré con Pablo, allí estaré con Pedro, bendito Dios, y me gozaré de las maravillas que Dios ha hecho. Gloria al que vive, bendito Dios, porque Dios, mi hermano, le da una esperanza de vida a la gente. Dios le da una esperanza de vida al ser humano, bendito Dios. Por eso es que ahora nosotros estamos alegres y con gozo. Y aunque a veces, mi hermano, quizás somos menospreciados y quizás a veces estamos atribulados, pero dice la palabra que no estamos angustiados. Puede ser que estemos en apuro, pero no desesperados, perseguidos, mi hermano, no desamparados. Bendito Dios. Y aunque a veces quizás nos sintamos derribados, pero no estamos destruidos, porque aún del polvo quizás de donde tú te encuentres, Dios te puede levantar, bendito Dios. Es por eso, mi hermano, que me admiraba el poder ver aquella palmera, porque cuán grande se hace la realidad de lo que es la palabra del Señor, mi hermano. Usted miraba aquella palmera, yo la podía observar a través de la televisión, como aquella palmera casi tocaba el piso, bendito Dios, pero aquellos vientos no podían arrancarla. Así es el creyente, así es el hombre del Dios, mi hermano. La palabra misma nos dice en los salmos que somos como la palmera, que somos, mi hermano, mire, mi hermano, el cristiano no lo puede mover cualquier cosa. Somos como el monte de Sión. El hombre y la mujer que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, permanecen para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y a eso fue que vino el Señor Jesucristo, hermano, a salvar y a buscar lo que se había perdido. A lo vil y a lo menospreciado vino el Señor a prepararnos a nosotros para que un día podamos llegar al cielo. Él se fue, mi hermano, a preparar morada para que donde Él está nosotros también podamos estar. Bendito Dios. Usted tiene que entender, mi hermano, que el hombre tiene que hoy más que nunca confiar en el Señor. Dejemos de aferrarnos a las cosas materiales. Lo material es efímero. Lo material hoy está y mañana no está. Yo veía las noticias, hermanos, cómo casas son arrancadas de raíz. Casas quizás que a la gente le ha costado años trabajarlas. Su patrimonio está ahí puesto en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y en un abrir y un cerrar de ojos, una tormenta le arrebata todo. Bendito Dios, pero déjeme decirle, mucha de esa gente quizás llorará y muchos quizás sufrirán y muchos quizás se preguntarán, ¿y ahora qué será de nosotros? ¿Qué vamos a hacer?
Pero déjeme decirle que el que tiene puesta la mirada en lo celestial, el que tiene puesta la mirada en los cielos, mi hermano, puede ser que perdamos muchas cosas, puede ser que nos arrebaten muchas cosas, pero mientras nuestra esperanza esté puesta en el Señor, tenemos la seguridad y la certeza de que Dios dará la cara por nosotros. Bendito Dios. Mire, mi hermano, el diablo podrá quitarte la salud, pero si hay algo que el diablo no puede quitarte es el gozo. Porque el gozo no depende de lo material ni de lo físico, porque el gozo es algo espiritual. El gozo es un fruto del espíritu, y el espíritu va más allá de lo material. El espíritu va más allá de lo natural. El espíritu nos lleva a una atmósfera llamada sobrenatural. Cosas que quizás no podamos entender. Es por eso que mucha gente quizás pierde un familiar y usted lo ve, bendito Dios, quizás en su entierro cantándole al Señor. Puede ser que se esté bebiendo las lágrimas, bendito Dios, porque ha perdido a su familiar, bendito Dios, pero tiene la seguridad y la certeza que aunque quizás ya físicamente no estará con él, bendito Dios, él ha ido a un mejor lugar y está ahora ya en los cielos, y ese es nuestro gozo y esa es nuestra esperanza. El diablo, mi hermano, podrá tocar tu finanza, pero no te puede quitar la paz, porque la paz tampoco depende, mi hermano, de las cosas materiales. La paz que Dios nos ofrece y que el Señor Jesús nos da, solamente la puede dar el Espíritu. El Espíritu, mi hermano, es lo que puede llevarnos, bendito sea el nombre del Señor, a tener la paz, a tener el gozo, a tener el amor, a tener la templanza, a tener la benignidad y la bondad que nos ofrece el Señor a través de su Santo Espíritu. Mi hermano, no es que no vamos a tener aflicciones, pero las aflicciones del tiempo presente entendemos que no se comparan con la gloria que ha de manifestarse sobre los hijos de Dios. Algo glorioso se va a manifestar para aquellos que son fieles a Dios, para aquellos que se mantienen firmes, para aquellos que a pesar de la prueba no dudan en el que el Señor dará la cara por ellos. Porque yo no sé usted, mi hermano, pero yo tengo la certeza de que algo grande viene para el pueblo del Señor. Algo grande se avecina para la iglesia. Hay una bendición de parte de Dios, mi hermano, que Dios va a llenar su casa. El mundo se está cayendo a pedazos. Los gobiernos de la tierra se están viniendo abajo. La economía del mundo se está viniendo abajo. Muchos están preocupados por las cosas que están aconteciendo. Hay mucha gente que dice que de aquí a unos años, mi hermano, ya usted tiene que dejar de ir pensando, bendito sea el nombre del Señor, en su pensión, porque el dinero se va a acabar y ya no va a haber para darle a la gente. Pero yo conozco a uno que saca de donde no hay, que multiplica, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, de donde no hay. La multiplicación de Dios, mi hermano, no es como la multiplicación del hombre. Bendito Dios, usted multiplica 0 por 0 y le da 0, 1 por 0 y le da 0, 100 por 0 y le va a dar 0, pero Dios agarra y multiplica 1000 por 0 y a él le da 1.000.000, porque Dios saca de donde no hay. Bendito Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, mi hermano, a la edad de 30 años inicia su ministerio. Ministerio que cuando nosotros estudiamos fue un ministerio que fue seguido por milagros, señales y prodigios. Multitudes seguían al Maestro. Multitudes seguían al Señor donde quiera que Jesucristo iba. Ahí había un montón de gente esperando por Él. Es más, mi hermano, allá como en nuestros tiempos el chisme vuela, bendito Dios. Eso es algo que se ha dado en todas las edades. Y ni siquiera estaba Jesús en un lugar, pero la gente ya sabía que Jesús iba para aquel lugar. Y cuando Él cruzaba el mar o cruzaba el lago de Galilea, se encontraba con una multitud que ya lo estaba esperando. Bendito Dios, no había Facebook, no había Instagram y no había ninguna de esas cosas, pero el chisme es así, bendito Dios. Eso cruza montañas, lagos y mares y llega, bendito Dios. Y adoramos a Jesús. La ventaja que ahora tenemos es que llega más rápido que antes, pero de que llega, llega. Poderoso Dios. Y ese era el ministerio de Jesús. Jesús, mi hermano, era perseguido por multitudes. Y vemos que de momento el Señor quizás alcanza
lo que sería la cima de su ministerio. Y un día reunido con sus discípulos, los sienta y comienza a decirle: me van a apresar. Quiero decirles y quiero darles a entender, mis discípulos, que me van a arrestar, me apresarán, bendito Dios. Y no solamente me apresarán, sino que también me van a crucificar. Yo me imagino a aquellos discípulos mirar al maestro. Muchos de ellos comenzaron a decirle: Señor, no permitas que hagan tal cosa, no permitas que te suceda eso. Pero el maestro comienza y le dice: es necesario, tengo que hacerlo. Pero yo les tengo una buena noticia: después de 3 días de que me hayan crucificado, yo me voy a levantar, bendito Dios. El maestro comienza y les dice: no se preocupen, porque a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mi propia cuenta, de mi propia voluntad, yo la pongo, bendito Dios. Y por cuanto yo entrego mi vida y a mí nadie me la quita, yo tengo el poder para volver a tomarla, bendito Dios. Así que no se preocupen, porque después de 3 días de haber crucificado, yo resucitaré y yo me levantaré, bendito Dios. El maestro les dice aquellas palabras. Yo me imagino, mi hermano, lo que el Señor pretendía hacer con eso era afirmar la fe de sus discípulos, que ellos vieran y entendieran, mi hermano, que su maestro no era cualquier maestro, que la palabra que su maestro hablaba no era como la palabra de los demás líderes religiosos, que cuando Jesús hablaba, que cuando Jesús decía algo, aquella palabra se tenía que cumplir. Es por eso, mi hermano, que Jesús decía: viento, calma, y la tormenta se tenía que calmar, bendito Dios. Y mire, Jesús le decía a los demonios: demonios salgan, y los demonios tenían que salir, bendito Dios. Mire, ahora vemos a los cristianos de hoy en día que pasan horas tratando de sacarle un pichoncito a un hermano, bendito Dios, de la iglesia, y a veces hasta el demonio se burla de ellos. Cuando Jesús hablaba, mi hermano, no había vuelta a Dios, se tenía que cumplir aquella palabra. Mire, esa palabra fue la que sacó a Lázaro de aquella tumba después de 4 días de estar muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios se cumple. Yo le puedo fallar a usted, mi palabra le puede fallar a usted, pero la palabra de Dios hasta el día de hoy no hay un solo hombre que le haya fallado. No hay un solo hombre que le haya fallado, bendito Dios. Pero usted me dirá: pastor, Dios me prometió esto, Dios me prometió lo otro, y hasta el día de hoy yo no lo he visto. Pues dígale a su vecino el tema de esta tarde: aguanta un poco más, bendito Dios. Aguanta un poco más. Poderoso Dios. El Señor Jesús les estaba diciendo: me van a arrestar, me van a golpear, me entregarán a los hombres. Es más, uno de ustedes mismos me va a entregar. Seré vendido por uno de ustedes. Y me van a matar y me van a crucificar. Pero después de 3 días yo me voy a levantar. Y tal como el Señor lo dijo, así fue. Judas vendió al maestro. Lo entregaron, lo arrestaron, lo crucificaron. Lo metieron en la tumba, y después de 3 días el maestro resucitó. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Después de 3 días aquella tumba se abrió y el maestro, mi hermano, se levantó de los muertos. Venció a la muerte, mi hermano, porque ¿cómo puede vencer la muerte al dador de la vida? Bendito Dios. ¿Cómo la muerte pretende quitarle la vida al que tiene poder, mi hermano, de dar vida? Bendito Dios. Mire, mi hermano, los discípulos habían visto cómo la palabra de Jesús tenía poder. Caminaron con él, vieron los milagros que Jesús hizo. Pero ¿dónde estaban ellos en el momento que la tumba se abre y el cuerpo del Señor, después de estar muerto 3 días, toma vida y resucita? ¿Dónde estaban los discípulos en aquel momento?
3 días habían pasado y no había nadie en la tumba, ni siquiera uno de ellos. No le creyeron al maestro. ¿Dónde estaba la fe de aquellos hombres? Si aquel que había hecho milagros y que había levantado a su amigo Lázaro de la muerte, bendito Dios, era para que aquellos 12 discípulos estuvieran ahí, mi hermano, aquellos 11 discípulos estuvieran ahí, mi hermano, frente a aquella tumba. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo me imagino, a veces uno hace ideas en su cabeza. Y era para que Pedro estuviera ahí con Juan, bendito Dios, diciendo: ya pasaron 3 días, vamos a ver que el Señor se va a levantar. Ya pasaron, yo no sé a usted cuánto Dios le ha prometido cosas, bendito Dios. Dios me ha prometido a mí muchas cosas y hasta el día de hoy muchas de ellas el Señor las ha cumplido, bendito Dios. He tenido que esperar, he tenido que ser paciente muchas veces. A veces entendemos que la fe nos ha faltado, pero le damos la gloria al Señor que hasta el día de hoy seguimos estando de pie, gracias a su misericordia y porque Él es fiel, mi hermano. No había ninguno de los discípulos en aquel lugar. Era para decir: el Señor se va a levantar, yo quiero ser testigo de ese milagro. Era para que Pedro y Pablo y Juan dijeran: bendito Dios, yo vi a Lázaro levantarse, pero ahora quiero ver al maestro levantarse. Bendito Dios. Pero no había nadie en aquel lugar. Parece que la fe se les había caído, se les había ido al piso. Habían perdido la esperanza. Dígale a su vecino: aguanta un poco más. Un poco más, bendito Dios. Mire, por lo menos las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. Porque dice la palabra que las mujeres iban a ungir el cuerpo de Jesús con especies aromáticas. Bendito Dios. Mientras los discípulos estaban allá escondidos, mi hermano, unas mujeres cogieron valor, mi hermano, y dijeron: vamos a ir, bendito Dios, a ungir el cuerpo de nuestro maestro. Quizás, mi hermano, fueron movidas a ir a aquel lugar por otras razones, pero algo de fe había en esos corazones. Porque dice que mientras iban, ellas iban pensando: pero ¿quién moverá la piedra de la puerta? ¿Quién nos dejará entrar? Pero no, nada de eso les impidió llegar a aquel lugar. Yo creo que fue la fe que había en el corazón de aquellas mujeres que las movió a llegar a aquel lugar. Y qué sorpresa para ellas que al llegar a aquel lugar la piedra había sido removida y la tumba estaba vacía y las ropas que el maestro vestía estaban ahí bien acomodaditas, porque el maestro no es ningún desordenado, bendito Dios. Él dejó la ropa bien acomodadita ahí, bendito sea el nombre del Señor. Y un ángel se les aparece y le dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Hay mucha gente buscando al que vive en los muertos, bendito Dios. A Jesús no lo vas a encontrar allá afuera, a Jesús no lo vas a encontrar allá en el mundo. Mire, mi hermano, el Jesús que yo predico y a Jesús al cual yo le sirvo solamente se encuentra en medio de los santos de Dios, en medio de la iglesia del Señor, porque Dios vino a preparar una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que ha venido a separarse para Cristo. Mucha gente no se quiere separar, mucha gente no le quiere servir al Señor, mucha gente hasta el día de hoy, aunque dicen llamarse cristianos, distan, mi hermano, de esa grande realidad. Poderoso Dios, y adoramos, bendito sea el nombre del Señor. Pero aquellas mujeres, mi hermano, fueron testigos del milagro de la resurrección. El maestro ya no estaba en la tumba, pero por lo menos hubo alguien, mi hermano, que contara el chisme. Bendito Dios. Te adoramos. Hubo alguien, mi hermano, que fue testigo. ¿Sabe por qué ahora no hay testimonios en nuestras iglesias, mi hermano? Porque ya no hay nadie que se atreva a llegar al lugar del milagro. Ya no hay nadie que se atreva a llegar al lugar de la resurrección. Ya no hay nadie, mi hermano, que le crea a Dios. Te adoramos, Jesús. Hacen falta testimonios en las iglesias.
El cristianismo no es venir a la iglesia y cantar 3 coritos y nos vamos. ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde está el milagro que Dios ha hecho en tu vida? Yo me gozaba escuchando el milagro de mi hermano Francisco. Bendito Dios, porque mi hermano, gloria al Señor. Mire, yo digo, hay gente que Dios nos llama y Dios usa a sus vasos, bendito Dios, para traer una palabra de libertad a nuestra vida. Pero gloria a Dios por aquellos que Dios saca, mi hermano, directamente. Dios les habla y le dice: te necesito para mí, te necesito para mi reino, te necesito para que trabajes conmigo. Denle gloria a Dios por eso, hermano Francisco, y sométase a Dios y sea dirigido por el Espíritu de Dios, porque Dios no lo llamó de las tinieblas para que esté sentado en ese lugar. Para cosas grandes Dios lo ha llamado, igualmente a usted, igualmente a mí. Nosotros no somos cualquier cosa, mi hermano, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para llevar, mi hermano, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido llamados para predicar el evangelio de Jesucristo. Bendito Dios. Pero no podemos negar, mi hermano, que en medio de nuestras aflicciones la fe nos va a faltar. Pero que el problema no te detenga a llegar al lugar donde Dios te quiere llevar. El maestro había sido crucificado. Se murió el maestro. Se acabó la esperanza para aquellos discípulos. Pero aquellas mujeres no perdieron la esperanza. Quizás no tenían la certeza que el maestro se levantaría de la muerte. Pero mientras los 11 se encontraban escondidos, mi hermano, aquellas mujeres se atrevieron a llegar y fueron testigos de la tumba vacía. Y después de aquel suceso, el Señor comienza a aparecerse a sus discípulos, afirmándoles en su fe. Comienza a darle las últimas instrucciones. Les dice: yo me voy, pero os envío al Consolador. No se muevan, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor comienza a afirmarlo. Bendito Dios. El Señor se queda con ellos unos días más y después asciende al cielo ante la mirada de todos, mientras unos ángeles le dicen: así como ahora lo veis subir, lo veréis regresar. La fe de aquellos hombres había sido transformada. Ya no era una fe fluctuante, una fe de niño. Ahora eran hombres maduros espirituales. Habían aprendido a creer al Señor. Y como el Señor les dijo: no se muevan, esperen la promesa. Desde aquel momento 500 personas se reunieron, mi hermano, en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu de Dios. 500 personas reunidas. La iglesia se reúne esperando la promesa. Pero como todo, hermano, todo lo bueno del Señor a veces cuesta trabajo. Hay bendiciones que te va a tocar pelearlas. Ya son tuyas. Ya Dios te la dio. Dios le dijo al pueblo: he aquí, la tierra es suya. Pero hay unos gigantitos por ahí que ustedes tienen que matar. No se preocupen, que yo ya la tierra se las entregué. Pero todo el pueblo flaqueó y no le creyó a Dios. Y por cuanto no le creyó a Dios, no entraron. Solamente 2 hombres que fueron capaces de creerle a Dios. Hay mucha gente que Dios le hace una promesa al pueblo, pero por cuanto la fe de ellos flaquea, muchas veces Dios nos mantiene en un desierto, bendito Dios, y en el desierto morirán los que no creen. Y tristemente a veces será la grande mayoría, pero levante las manos y dele gloria a Dios que usted es uno de los que cree. Usted es uno de los que todavía está perseverando. Usted es uno de los que le ha creído a la promesa del Señor. 500 personas esperando la promesa del advenimiento del Espíritu Santo de Dios. Y de momento yo me imagino que uno que estaba ahí arrodillado orando con los discípulos dijo: ay no, ya me cansé. Ya me dio hambre, me voy. Y como pasa siempre, detrás de uno van muchos. 500 personas esperando una promesa que el Señor les había dado. Y se cansaron de esperar. Y poco a poco fueron saliendo.
Dile a tu vecino, aguanta un poco más. Y de momento, cuando quizás menos lo esperaban, cuando de aquellos 500 solo quedaban 120, dice la palabra del Señor que de momento un viento recio sopló y llenó la casa, bendito Dios, y el Espíritu Santo se asentó sobre cada uno de ellos, bendito Dios, y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les repartía. La promesa del Señor llegó, bendito Dios, la promesa había sido dada a todo un pueblo, 500 personas se habían reunido a esperar, pero como no aguantaron, mi hermano, solamente 120 recibieron la promesa. 120 fueron capaces de soportar, fueron capaces de esperar la promesa de su maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Otra palabra del maestro, mi hermano, se cumplía. Bendito sea el nombre del Señor. Y déjame decirte que esa promesa sigue estando vigente hasta el día de hoy, porque para vosotros es la promesa y para todo aquel que cree, dice el Señor. Aquella promesa que tuvo cumplimiento en el aposento alto se cumple cuando cada cristiano recibe la salvación de Jesucristo. Inmediatamente el Espíritu Santo de Dios viene y se posa sobre su cabeza y hace morada en aquel lugar, porque Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Este es un edificio donde adoramos a Dios, pero esta no es la iglesia. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo, bendito Dios. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Y adoramos, Jesús. Pero antes del Señor partir, nos dio otra promesa. Y el Señor dijo: yo me voy, pero yo volveré y os tomaré conmigo. Bendito Dios. Me voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Esa es nuestra esperanza. Yo no sé si usted se levanta y todos los días tiene la misma esperanza de que quizás hoy sea el día que el Señor venga por nosotros. Tristemente la iglesia ya no cree en la venida del Señor Jesucristo. Muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Muchos aún cristianos ya no creen que el Señor Jesús venga. Y han comenzado por ahí doctrinas erróneas que dicen que el arrebatamiento no es real. Muchas iglesias creen que nosotros pasaremos la gran tribulación, cuando el Señor mismo nos dice en su palabra que si nosotros somos fieles a Él y si nosotros permanecemos confiando en lo que el Señor nos ha prometido, Él nos librará de la gran tribulación que vendrá sobre esta tierra, bendito Dios. El momento de la tribulación será un tiempo de juicio, mi hermano. Dios juzgará a las naciones por su maldad y su pecado. Y usted y yo no podemos ser juzgados dos veces, porque fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio por amor a nosotros. Jesucristo recibió, bendito Dios, nuestra culpa, mi hermano, fue expiada en aquella cruz del Calvario, bendito Dios. Y si hay un Dios que nos va a hacer pasar por otro juicio, entonces en vano es lo que predicamos, entonces es en vano el sacrificio del Maestro en la cruz del Calvario. No, mi hermano, yo no sé usted, pero yo seguiré soportando un poco más, porque de que me voy con el Señor, mi hermano, me voy en el nombre del Señor. Yo le pido: Señor, permíteme poder llegar al cielo. Dios le da una promesa a la iglesia. El Señor Jesús le dice: me voy, pero yo volveré por ustedes. Después del Pentecostés, la iglesia del Señor comenzó a crecer. Habían milagros, había bendición. Pero junto con esa bendición vino una persecución. Los cristianos comenzaron a ser entregados a los coliseos. Eran muertos por las bestias. Eran metidos a las cárceles. Muchos de ellos eran muertos. Y en medio de aquel panorama, bendito sea el nombre del Señor, aparece el escritor de los Hebreos con estas palabras para un pueblo que estaba siendo golpeado. Y les dice en el versículo 32: traed
a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Y en el verso 34 le viene y le dice: y sufristeis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis una mejor herencia en los cielos. Y el verso 35, que fue uno de los que leímos, le dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra del Señor se cumple. Hasta el día de hoy, esa palabra se ha cumplido. Y si el Señor dijo que vendría, que es lo único que nos falta que se cumpla, pero está por cumplirse, pronto vendrá. El panorama que nos muestra el mundo en estos tiempos nos está diciendo a gritos a la iglesia que Cristo viene ya. Cristo está a la puerta. Cristo, mi hermano, está preparado. La trompeta pronto sonará, y solamente aquellos que tengamos bien, mi hermano, preparado ese oído espiritual, solo los que tengamos bien agudizado ese oído espiritual, solamente entonces, mi hermano, oiremos el sonido de aquella trompeta, y Él enviará a sus ángeles a recoger, mi hermano, aquella grande cosecha, aquella iglesia, aquellas almas que fueron fieles, aquellos que fueron capaces de soportar todas las cosas por amor a su maestro. Bendito Dios, iglesia, aguanta un poco más. Yo sé que has sufrido, yo sé que has llorado, yo sé que muchos te han menospreciado, yo sé, mi hermano, que muchas veces no entendemos las cosas por las que pasamos sirviéndole a un Dios tan grande y tan hermoso. Lloramos, pero si nuestro maestro sufrió, si nuestro maestro, mi hermano, lloró lágrimas de sangre en ese momento allá en el Getsemaní por el dolor y el padecimiento que pasaría, ¿quiénes somos nosotros? Bendito Dios, en comparación con nuestro maestro. Tenemos, mi hermano, como dice su palabra, tomar su cruz y seguirle con gozo. Sígale con gozo. Estás en prueba, adora a Dios. Estás llorando, adora al Señor. Estás padeciendo sufrimiento en esta hora, adora a Dios. Aguanta un poco más. La tormenta no te va a tumbar, el problema no te va a arrancar, mi hermano. El problema, lo único que va a hacer es demostrar el material del cual tú estás hecho, bendito Dios. Y tú no eres cualquier cosa. Usted y yo somos un hijo de Dios. Usted y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Póngase de pie, bendito Dios. Póngase de pie. Te adoramos, Jesús. Damos gloria al Señor. Yo quiero orar por usted, rapidito, hermano. Si usted quiere que ore por usted, pase al frente. Bendito Dios, y vamos a orar.